Hi, everybody. Hola a todos. There you go. What I do want to look at with the time that we have is some of the key principles that Craig Ott has put in his book. Quisiera hablar de algunos principios claves que Craig Ott ha puesto en su libro. One of my objectives for this meeting was to try to see how our ministries relate to what he's talking about. Y uno de mis objetivos para esta reunión es ver cómo nuestros ministerios se relacionan con lo que él está hablando. So I was teaching a basic methods of Bible study course. Estaba enseñando un curso básico de métodos de estudio bíblico in the Chimborazo province of Ecuador. en la provincia de Chimborazo de Ecuador. And I had about 30 students. Y tenía como 30 estudiantes. And they looked at me with very, very attentive, very serious. They were taking notes. They were very engaged in what I was teaching. Y ellos estaban mirando muy atentos, estaban tomando apuntes, estaban escuchando lo que yo estaba diciendo. And I would stop and ask them if they understood what I was saying. Y yo paraba y le preguntaba si entendían lo que yo estaba diciendo. And they would say, yes, we do. Sí, lo hacemos. And so I began to ask them some questions to reframe in their own words what I was teaching, the principle I was teaching. Entonces empecé a hacerle unas preguntas para que ellos puedan reformar en sus propias palabras los principios de los cuales yo estaba enseñando. And not one of them could grasp the concept. Y ninguno de ellos realmente podía entender los conceptos. And I was confused because they were excited, they were connected, they were taking notes, and there were all the signs that they were right with me. Estaba confundido porque estaban emocionados, estaban escuchando, estaban tomando apuntes y mostraban todas las señales que estaban siguiendo lo que yo estaba enseñando. Until I stopped and asked them in their own words what the main point was. Hasta que paré y les pregunté que me dijeran cuáles eran los puntos claves en sus propias palabras. And basically one of the students looked at me and he looked at the book and he looked back at me and he took his hand and banged his head and he said, no entra. Y uno de los estudiantes me miró a mí y miró el libro, me miró de vuelta a mí y se tocó la cabeza así y dijo, no entra. It doesn't go in. And I knew that there was a big problem. Y sabía que aquí había un gran problema. And so these are some of the things that Craig had written down of what different cross-cultural teachers have commented in their experiences teaching. Y esas son algunas cosas que Craig había escrito de lo que diferentes profesores tienen en su experiencia de enseñar transculturalmente. My students just want me to tell them all the answers. Mis estudiantes solo quieren que yo les diga todas las respuestas. They do not think for themselves. No piensan por sí mismos. They are great at memorizing large amounts of material, but don't seem to have critical reasoning skills. Son muy buenos en memorizar gran cantidad de material, pero no parecen tener razonamiento crítico y habilidades de razonamiento crítico. But I want to stop there for a second because this is in the eyes of the teacher. Pero quiero parar ahí un momento porque eso está escrito a través de los ojos del maestro. I don't necessarily think that they do not think for themselves. Yo no creo que ellos no pensaban por sí mismos. I think they just don't think the way I think. Creo que simplemente no piensan de la manera en que yo pienso. I don't think they don't necessarily have critical reasoning skills. No creo que ellos no tienen las habilidades de razonar críticamente. It's just that they reason differently. Solo que ellos razonan de una forma diferente. And the way I was phrasing my questions, y la manera en que yo estaba haciendo mis preguntas, and the way that the curriculum was written, y la manera en que estaba escrito el currículum, was out of sync no compaginaba to the way they thought or reasoned. con la forma en que ellos pensaban y razonaban. And it's easy then to say they don't know how to think.
Y es fácil entonces decir, ellos no saben cómo pensar. In fact, sometimes I think I'm the one that doesn't know how to get beyond the way I think. Y a veces pienso, bueno, tal vez soy yo el que no puedo pensar más allá de mi manera de pensar. I try to help with that. Yo trato de ver con eso, dice la esposa. You're like Sí, a woman. A woman. Le falta una So, mujer. what Craig is doing in this book, Lo que Craig está haciendo en este libro, from my perspective, desde mi perspectiva, he's bringing to the surface está trayendo a la superficie the reason we think differently. la razón por la cual nosotros pensamos de una manera diferente. He's brought to the surface some things that I think are very important for us to take a look at. Y no he hablado con Craig aún y no sé qué tan profundamente ha entrado esto, pero él ha traído a la superficie algunas cosas de las cuales tenemos que pensar. So I'm going to skip over to false perceptions of the teacher and perceptions of America's. Una observación aquí, Ross. An observation here, Ross. Nosotros venimos de una cultura donde el maestro pone preguntas y esperamos que los estudiantes lo respondan. We come from a culture where the teacher gives questions and we expect students to answer them. But in many cases, the students would never consider challenging what a teacher says. Pero en muchos casos los estudiantes nunca considerarían retar lo que dice un maestro. Therefore, even if they disagree internally, they would never let on. And so Por lo that is tanto, a challenge. aunque estén en desacuerdo internamente, nunca van a hacer saber de que están en desacuerdo. Y eso me parece parte de lo difícil en enseñar, porque enseñamos en la forma en que fuimos enseñados. And that's one of the hard things about teaching, because we teach in the way that we've been taught. Yes, you're ahead of me. Sí, estás más adelante que yo. So I'm going to throw this back at you, because the reason I wanted to have this meeting was to interact so people can confirm or say, well, I don't know, agree. But what do you do, Robert, when you find your students hesitant to engage? Yo voy a mandarle esto de vuelta porque quiero a ver si podemos interactuar en esta conversación. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces tú, Robert, cuando ves que los estudiantes no quieren interactuar o se les hace difícil interactuar? Bueno, me parece que lo importante es que en vez de decir, esto es lo que debes pensar, debemos preguntarles, ¿qué te parece? ¿Cómo piensas? Y después interactuar con la respuesta de ellos antes de darle la respuesta primero. So instead of saying, this is what you have to think, and then asking, what do you think? We should first ask, what do you think? What are your thoughts before we give them the answer we propose? Our answer. Our answer, yeah. And do they share those thoughts? ¿Y comparten esos pensamientos? Sometimes. A veces. This reminds me of a friend who was on a dissertation committee from somebody in Malaysia, and in a U.S. dissertation, all of the professors said, well, you're not going to get the doctorate because you haven't shown what you've done. Eso me acuerda de alguien que estaba en un comité sobre una tesis con alguien que estaba estudiando en Malasia, y la gente le dijo que los profesores le dijeron que no iba a recibir su doctorado porque no había mostrado lo que él había hecho. The problem was that my friend who was on the committee said, look, she is Malaysian. She cannot say, this person did this person did this person says this person says this, and they're all wrong because my research shows this. El problema de que mi amigo dijo que ella es de Malasia y no puede decir, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, esto, y todo está en error porque mis estudios muestran tal cosa. In intercultural communication, the question of face does not allow you to embarrass or shame someone else. En comunicación intercultural, el tema es que no permite que uno haga que otra persona pase vergüenza o Cause vergüenza. Cause vergüenza, sí.
And so he said she will walk away from the degree rather than shame someone else. Entonces ella preferiría no terminar su doctorado en vez de hacer que otra persona pase vergüenza. One of the things I like about Craig's book is he affirms what I've read in other areas, like you're talking about. Una de las cosas que me gusta del libro de Craig es que él afirma otras áreas como las cuales estás hablando. But that whole encounter, the student and the teacher encounter, to try to figure out what's going on, has been difficult to do in the moment of teaching. Pero ese encuentro del estudiante con el maestro, tratar de entender qué está ocurriendo, qué está pasando, ha sido difícil en el momento. Well, the other problem there is, as my friend observed one time, the notebook of the teacher enters the notebook of the student without going through the mind of either. El otro problema ahí es que los apuntes del profesor entran a la libreta de los apuntes del alumno sin pasar por la mente de ninguno de los dos. Yeah, and that does transition well into what does it mean Y eso transiciona también bien a la pregunta, ¿qué significa esto? to teach and what does it mean to learn? ¿Qué significa enseñar y qué significa aprender? And so there were a couple things here that he listed, and in these questions, has one really learned if he can only recall information? Y aquí hay unas cosas que él pone en una lista, y una es, ¿a uno ha aprendido realmente si solo puede recordarse de la información? Or must he be able to use or apply that information? ¿O debe poder usar o aplicar esa información? And then I would add to that, how do you measure that in the classroom? Y yo añadiría, ¿cómo puedes medir esto en una clase, en un aula? I remember my professor at CAU back in 2001 Me acuerdo de mi profesor en CAU en el 2001, was a Dr. Bob Ferris, el doctor Bob Ferris. and he said that in our curriculum, we have too much what for the when. En el currículum tenemos demasiado, dijo, en el currículum tenemos demasiado qué en proporción al cuándo. And so we tend to fill up our time with the what, Entonces tendemos a llenar nuestro tiempo con los temas del qué, of the contents of the curriculum. el qué del contenido del currículum. And we then don't have time to really get into the material that we've presented. Y por lo tanto no tenemos tiempo para meternos, realmente entrar al material que estamos presentando. And so I want to ask you guys, when you're teaching, how often have you felt like I wasn't able to really get the point across because I didn't have the time? Entonces quiero cambiar el tema un poquito y hacer la pregunta que cuando están enseñando, ¿cuántas veces han sentido que no han podido llegar al punto porque no han tenido el tiempo? Is it more important to learn more deeply or to cover more material? ¿Es más importante aprender más profundamente o cubrir más material? Is it more important to be able to apply what we're learning or to have access to the information to learn it later? ¿Es más importante aplicar lo que estamos aprendiendo o tener acceso a la información para aprenderlo más tarde? What do you guys think? ¿Qué piensan? No, yo diría que es más importante aprenderlo profundamente, porque si no lo vas a volver a pensar. I would say that it's more important to learn it profoundly. Otherwise, you're not going to think about it again. So then what do you do? Pero entonces, ¿qué haces? Well, we tend to have our own curriculum in mind, and we say, this is what we think they ought to know, and we are going to cover it by hook or by crook, rather than go in depth. Propio currículum en mente, pensamos eso es lo que ellos tienen que saber y vamos a cubrir nuestro currículum como sea, en vez de profundizar. Okay. What do you do, Edi María? Estoy pensando porque a veces si uno no cubre todo el material, o sea, si uno profundiza y decide, aunque no profundizar, aunque no cubra todo el material,
uno se siente que ellos van a quedar hanging, que van a quedar colgando. Mhm. I don't know, because sometimes I think if you go deep and don't cover the whole material, we'll leave them hanging. Pero a lo mejor es una lucha interna que uno debería hacer el experimento para ver si eso es verdad. But maybe it's an internal fight. We should maybe do the experiment to see if this is true. Porque profundizar es profundizar en lo que Fink le llamaría foundational knowledge. But when you go deep, it's what Fink would call foundational knowledge o conocimiento fundamental. Entonces, si yo lo único que tengo tiempo es de cubrir algo, debería entonces tomar la decisión de pasar el tiempo en ese conocimiento fundacional. So if I only have time to cover something, I should decide to take the time to base myself on the foundational knowledge. Pero eso no es lo que yo hago. Yo But that's not what I do. empujo a cubrir el material. I push to cover the whole material. Alberto, Yeah. ¿qué haces? José Alberto, what do you do? Escogería lo más principal, ¿no? Lo que creo que es conveniente que deberían aprender los alumnos. I would choose the main areas, what is most convenient for the students to learn. What do you think, Tom? ¿Qué piensa Tom? I would cut the content. Yo cortaría el contenido. Yeah. And I would try to make sure that the foundational content is covered without all the other little frills and pieces that you could add to it for definition and etc. Y quisiera asegurarme que el contenido fundamental se cubra sin las otras partes adicionales que uno puede añadir. And then I would ask them actually to give it back to me in a different way. Y después le pediría Per se. que me lo devuelvan en una forma diferente, como una prueba para saber si han entendido. Give me a drama, give me a painting, give me some, and probably in a collective way that I would start that way. And to do it in a drama. So you four here, tell me give me a drama. You four over here, give me another drama that covers this. Entonces que me lo digan en otra forma de expresión, dame un drama, dame una pintura. Ustedes cuatro de aquí hagan una actuación dramática que tenga que ver con esos temas. As part of orality is the application of it, the doing of it, not just the repeating back of it. Parte de la oralidad es la aplicación, el hacerlo, no solo el repetirlo. These are real problems that Yeah. we have. Aquí hay problemas reales que tenemos. Can I ask a question? ¿Puedo hacer una pregunta? Dr. Tom, in Ecuador, when we've done dramas, they can take a long time to put together a simple thing. Ujú. Do you allow that time? Because Doctor, everyone has an opinion about what they should do. And, which I get the collective part of that, but if you're short of time to begin with, Yeah. Cuando pedimos hacer un drama en Ecuador, do you give them X amount of time? Okay, in 5 minutes, put this together. en Ecuador le decimos que hagan una actuación dramática, entonces eso toma muchísimo tiempo porque todos tienen diferentes opiniones de lo que quieren hacer. ¿Usted qué hace? ¿Les da un tiempo corto? Yeah, it goes back to what is learning. And for vuelve them, a decir, learning ¿qué is es going to aprender? be application. Y cuando aprendemos necesitamos la aplicación. But would you give them a window of time? Would that Pero be Yeah. a compromise? I would ¿Le use, darías una cantidad de tiempo? Sí. it would be Spanish time El tiempo español. or Filipino time, it's like. Filipino, tiempo filipino. Mm. Right. All this comes back down to the question of what is teaching and what is learning. And one of the things that I've struggled with is the tension of the curriculum and how it's laid out in the logic and the reasoning, how the curriculum is expressed. Y entonces todo esto vuelve a la pregunta de qué es aprender y qué es enseñar. Y hay una tensión con el currículum y la lógica de el currículum, de cómo se expresa el currículum de estudio. And if the curriculum was written by someone who is not aware of non-Western orientation,
Y si un currículum está escrito por alguien que no sabe de una orientación de estudio no europea, no occidental, then I have to take into account my student, tal vez tengan que también pensar en mi estudiante take into account the author of the curriculum, y pensar en quién es el autor del currículum. and then myself and how I would normally phrase things, Y yo mismo, y cómo normalmente expresaría las cosas. and how I reason in how I would give an illustration or an example. Y cómo razono y cómo doy una ilustración, por ejemplo. And one of the things that I discovered is Y una de las cosas que descubrí es, I'm very Western in how I think. yo soy muy occidental, muy europeo en cómo pienso. Even though I understand in my head Y aunque entiendo en mi cabeza the things we're talking about, las cosas de las cuales estamos hablando, I still don't change the way I think aún no cambio la forma en que yo pienso, unless I'm very, very aware in the moment. a menos que realmente esté concentrado y enfocado en el momento. So Alberto and I do team teaching. Entonces, Alberto y yo hacemos enseñanza en equipo. And one of the reasons I have him teach Y una de las razones por las cuales tengo que a Alberto enseñando is because he can understand me es porque él me puede entender a mí better than the students. mejor que los estudiantes. And he can understand the students Y él entiende a los estudiantes better than I can. mejor que yo. It's like a bridge. Es como un puente. I think it's important that it's not just enough to be aware of the issue. Y no podemos avanzar en la parte de razonamiento, pero creo que es importante saber que no es suficiente estar al tanto del problema. It's to be able to actually change in the moment. Es poder cambiar de verdad en el momento. Thank you. Ross planteó una pregunta bastante profunda, complicada de responder. Ross asked a very profound question that's quite complicated to answer. Porque la materia que damos, como decía Ross, la pregunta es, ¿qué es lo que los estudiantes tienen que aprender? Because in the topic that we Okay. teach, as Ross said, the question is, what is it that the students have to learn? ¿O qué es lo que yo debo enseñarle a ellos para que ellos apliquen y vivan eso? Or what do I have to teach them so that they can apply and live that which I want to teach? El asunto es que si yo en mi currículum pongo muchísimos objetivos, The thing is that if I put a lot of objectives in my curriculum, voy a dar mucha materia superficial I'm going to give a lot of superficial material. y no va, esa materia superficial no va a producir ni los cambios ni la transformación que ando yo buscando. And that superficial teaching won't create the changes. Los cambios y la transformación It que, won't have the change and the transformation that I'm looking for. y por lo tanto, yo creo que, y por eso dije que la pregunta de Rosa era muy profunda, porque empieza por el maestro. El maestro conoce las necesidades de los estudiantes para poder decir qué es lo que necesitan aprender o qué es lo que yo puedo enseñarles. Esa es una pregunta que yo planteo. Therefore, it starts with the teacher. The teacher needs to understand what the students need to learn and what he can teach them. And that's a question. Is that something that needs to happen? Entonces, si uno hace una revisión, si yo no entiendo a los estudiantes, So if we do it, if we check, if I don't understand the students, yo voy a darle la materia I'm going to que yo teach creo que tengo que dar the material that I posible- think that I have to give them. y posiblemente no esté contribuyendo en su crecimiento, en su desarrollo y en su aprendizaje. And maybe I won't be contributing in their growth and their learning and the development. Hay un dicho en español que es el que mucho abarca, poco aprieta. I don't know how to translate that. There's a saying in Spanish that says, he who covers a lot focuses little.
Entonces, yo tengo aquí, y Ross lo plantea, un gran conflicto So I've got entre here a big conflict, and Ross talks about this, between el profesor the teacher y los estudiantes. and the students. Y yo creo que la mayoría de las veces, lo dijo Robert, And I think most of the time, as Robert said, en la tesis doctoral de Prout, dijo, En- yo enseño como a mí me enseñaron. in the doctoral thesis of Pro, he said, I teach the way I've been taught. Y eso, y uno se pregunta es, ¿yo aprendí o lo que estoy haciendo es repitiendo? And one asks yourself, have I actually learned, or what I'm doing is just repeating someone else? Por lo tanto, yo creo que me parece que hay un tema dando ahí un espacio que es el papel del profesor en este campo para responder a Ross, y quedó exactamente igual que la pregunta, ¿no? Sorry, therefore there's a topic about the role of the teacher, and I'm stuck in the same way as a question. Muchas veces pensamos en una historia con todos los detalles y todos los adornos como esta gráfica, muy detallada, muy importante, pero para el que está comunicando todo es importante. En esta gráfica es muy detallada, es como una historia bien bonita, bien detallada, y queremos comunicar todos los detalles. We want to communicate all the details because it's a beautiful story. Pero lo que comunicamos, lo que los oyentes escuchan es más como esta. But what the hearers receive is like a line drawing. All of the details are gone, and you get the gist of what's going on, but not all of the things that make it pretty. Y lo que queremos hacer entonces es algo más parecido a esto, que sobreponemos, okay, of what we want to communicate is a story more like this one. What we want to do is identify the skeleton, the schema, and overlay it on the details of the story to make them more memorable. Y lo que queremos hacer es sobreponer el esquema de la gráfica, de lo importante de la historia, sobre la historia para hacer más recordable la historia que estamos comunicando. Cuando estuvimos pensando anteriormente en el grande o el enfoque. Do you want to translate that? Or when we were thinking earlier about the big picture or the focused picture, I was like, it'd be really cool if you could have the whole big picture quickly and then point out on the map, so to speak, the important parts. And that's what your drawing just did. And the one Sí. and the other and the third, that was great. Parece que muchas veces empezamos con un extracto de la historia completa y luego entonces la vamos poniendo más detalle. And this is how we maybe do from an outline to maybe like a table of contents, un contenido de la historia, el esqueleto de la historia, the skeleton, the schema of the story, y construir sobre ese esqueleto más y más detalles mientras entiendan o tengan más tiempo. Or build onto that story, onto that skeleton, more and more detail as we have time and as the students demonstrate or show that they can understand it. Y tal vez también, and with that, what they're interested in learning more about, like you can fine tune that at the time, I think, right? Se pueden, what do you think? Sí, en el proceso de interacción pueden aclarar donde quieren más información o donde tienen dudas, donde no entienden. Esto está, José Luis, lo que estaba preguntando. Bueno, más bien lo que yo decía es que muchas veces los profesores no piensan en los estudiantes, sino solo piensan en lo que
el profesor quiere darle a los estudiantes. Many times the professor only thinks of what he wants to give, not what the students want to get. Y tampoco en qué necesitan los estudiantes. Or what the students need. O para qué necesitan lo que yo les enseño. Or why do they need what I'm trying to teach them? Y entonces esa pregunta que hiciste, ¿damos mucho o damos solo algo más enfocado? Es una pregunta que debería responder el profesor. The professor needs to determine what he should give them. Pero José Luis, ¿quién decide qué enseñan? ¿El maestro? ¿El currículo? ¿La administración o el departamento? Obviamente depende en qué sentido es en una escuela formal o informal. But so what I'm saying is, who decides what the teacher is to teach? Is it the teacher? Is it the curriculum? Is it the department? The program. The program that the teacher is handed to teach, especially if you're a facilitator in a role. Estamos, por ejemplo, facilitadores o capacitando como facilitadores por este curso de trauma healing. Y ellos nos dieron, aquí es. Enseñan. We're currently teaching a course on trauma healing, and we were given a program and said, this is what you're going to teach. No puede cambiarse. You can't change it. Porque es nuestro. Because it's ours. Eso es. A veces hay razón, porque son psicólogos o personas que saben el tema mejor que el facilitador. Yeah, they're experts, psychologists or whatever, and they know the topic better and they don't want it changed by somebody who's not of their caliber. A veces una universidad tiene que cumplir requisitos para recibir su acreditación. Sometimes the institution is under outside obligation by accrediting agencies that says you have to teach it this way or you have to cover this material. Y si no, no va a tener el respaldo, el título de ellos. If you don't do it our way, we won't recognize you and accredit your students' degrees. Y pocas veces ellos están en el puesto de maestro enseñando una persona en otra cultura. And they rarely are involved in positions of cross-cultural teaching. Entonces, estas cosas es muy delicado porque ¿qué es el propósito para su institución? So it's very touchy because somebody has to decide who is the one who decides what's going to be taught, what's going to be covered. Porque el alumno es lo que paga el precio o el sacrificio, ¿no? Es muy complicado. El dinámico. Sí, y estoy de acuerdo, digamos. Yo estoy diciendo, es muy complicado si yo hablo mucho y veo superficial o veo poco y veo más profundo. It's very complicated if I am the one deciding that I'm going to cover in depth, but it needs to be covered in more superficially so that we can cover the whole thing. Un ejemplo muy práctico. Estuve enseñando un curso de griego. I was teaching a Greek course. El alumno no puede avanzar a lección 2. The student can't move on to the next lesson, second lesson, Captain lección 1. until he understands the first lesson. Es como matemática. It's like math. Sumar, It builds on the previous knowledge. Y me pidió a cubrir 12 lecciones And they asked me to cover 12 lessons in 12 weeks. en 12 semanas. Y ya cumplieron 7. Terminó 12 semanas, estuvimos en lección 7. So we finished the 12 weeks, but we're only at lesson 7. Y los alumnos en verdad no le captaron hasta lección 5. The students were in a 12-week program, but they only got through lesson 5 because that's as far as they understood. They couldn't move on because they hadn't understood previous lessons. Y me quiso empezar con lección 13 en el segundo trimestre. La And then they administración. wanted me to go on to lesson 13 the following semester Porque eso era currículo. because that's what the curriculum was. Entonces, en el segundo trimestre empezaron en lección 8. And so the next semester they moved on. They started with lesson 8. Y ya llegamos a lección 15. And then we got through lesson 15.
Y yo dije, felicitaciones, ya cumplieron una tercera de módulo 2. And I said, congratulations, you've now covered a second module. Es imposible cubrir el contenido en el tiempo con las sobrecargas que los alumnos tuvo que soportar. It's impossible to cover all of the demands when you have a lot of external demands in students' lives as well. Pasó antes, ellos cubrieron todas las lecciones y nadie aprendieron el griego. Previously, everybody had covered all of the lessons, but nobody learned any Greek. Y el seminario quiso quitar el griego The seminary wanted to drop Greek porque no era relevante. because it wasn't relevant to the students' lives. Y no era relevante And it wasn't relevant They didn't learn. because they didn't learn. They didn't learn the Greek. So, because So they didn't have any Greek to learn. director del programa era un griego en Bolivia, en el seminario de Hebrón. the decisions were being Okay, made it's by a important. guy who was teaching Greek at a seminary in Bolivia, and it had nothing to do with what was being taught to indigenous groups. The No, problem didn't start in Ecuador, it started in Bolivia. y Sandra, Buenas noches. Buenas Bueno, desde mi experiencia, bueno, hay varios factores que influyen nuestro aprendizaje como quichua hablantes a nosotros. Primero, creo que, There are several factors that affect us as Quechua speakers. primero, nuestra lengua, quichua, es sumamente oral, como ustedes lo han dicho. Our Nosotros, language Quechua is primarily oral. y eso yo creo el ejemplo muy claro en que el quichua oral lo hago muy bien, el escrito no. I do spoken Quechua very well. I don't do written Quechua very well. Esto influye de que cuando yo quiero transferir o aprender el español, que sería mi segunda lengua, When I want to learn Spanish, which is my second language, fue complicado. Aprendí igual que mi lengua nativa, al igual que mi lengua nativa. Con I learned Spanish like I dificultades. learned Quechua. Y luego quise aprender el inglés, And then I wanted to learn English. ya. Y fue más complicado para mí. And it was even more complicated, more difficult. Ujú. Por lo tanto, alguna vez llegué a entender de que primero debía dominar muy bien mi lengua nativa. So I came to realize that I first needed to understand very well my own native language Para poder transferir la segunda y el tercer idioma. to be Pero, able to transfer those concepts to my second and third languages. pero en quichua nosotros no tenemos una instrucción formal, no la tenemos. But in Quechua, we don't do formal education as such. Ya. Es así, he tratado de volver a aprender el español. So O I sea, tried to relearn mejorar. Spanish Y para entender el inglés. so that I can understand English. Y como ustedes ven, aún me falta mucho el inglés igual. O sea, han pasado ya 10 años, voy aprendiendo el inglés, pero yo creo que tengo un nivel B1. Ya. It's been difficult, and in 10 years, I reached a minimal level of English. Eso es en cuanto a por ejemplo, el aprendizaje de lenguas, ¿no? This Es is lo about mismo. language learning. Es lo mismo que sucede cuando estamos en una educación formal. And que this is what happens when we're in a formal educational setting. Por ejemplo, quisiera mencionar algo que sucede con mis estudiantes, quienes son el 85% probablemente quichua hablantes. This is what happens with my students who are about 85% Quechua speakers. Ustedes hablaban de qué es lo que hay que escoger, si cubrir toda la malla curricular o ver qué es lo que necesita en realidad aprender el estudiante.
You talked about having to choose between covering the curriculum or giving the students what they actually need. Personalmente, escojo la parte de qué es lo que mis estudiantes necesitan, el por qué lo necesitarán ese topic y cuándo lo necesitarán. Entonces, yo trato de escogerlo, esa parte. I personally choose to say, let me give the students what they need and make sure that they learn it. O sea, en Ecuador, el Ministerio de Educación da esa facilidad de que el currículo es flexible. Tú lo puedes adaptar. In Ecuador, the Ministry of Education allows us a flexible curriculum. Ya, yo como maestra puedo adaptar de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes. I, as a teacher, can adapt it to the needs of my students. Ya, entonces yo primero siempre veo todo el factor que podría influir. Primero, son quichua hablantes. So I look at the factors that can affect or influence the process. Yeah. First of all, they're Quechua speakers. Y como ustedes lo hablaban, ellos tienen un poquito diferente forma de aprender que un hispanohablante. And as Quechua speakers, they have a different learning style or a different way of learning than Spanish speakers do. Segundo, un estudiante en la secundaria necesita la orientación de los padres y no la tienen en el contexto quichua. In our context, our students need their parent orientation. However, they don't get it. Something like this. No, los padres de nuestros estudiantes no tienen formación formal. Ellos Correcto. tampoco saben cómo ayudarlos. So the parents have a hard time helping their students with formal studies because they never achieve those themselves. Entonces, los estudiantes están solos. So Muchas students veces, are left by themselves. ya, en casa casi nada hacen, casi absolutamente nada. They don't do anything at home because they don't get any help at home. El único espacio donde uno puede aprovechar es el aula, cuando tenemos los 45 minutos de clase. They can only learn when they're in the classroom. Por lo tanto, yo siempre veo qué es lo que mis estudiantes necesitarían. Por ejemplo, si trabajo con tercero de bachillerato, quienes están ya en el último año de secundaria. I work with my students. More advanced students help the beginning students because they know what they've been through. Veo los topics que necesitarían en la universidad. Más o menos veo yo los topics que ve que la malla que tiene o el sílabos que tiene la universidad acá en Ecuador y que podrían estar necesitando a mis estudiantes. Entonces trato de cubrirlo eso y casi saliendo la malla curricular que el ministerio le da para tercero de bachillerato. So she studies up on what the government at a state university is going to require of them and tries to make sure that they understand how to handle those. Ya, en conclusión, no a todos les va bien a pesar de ello. In conclusion, then this isn't for everybody. It does not go well for everyone. Pero tengo algo de satisfacción de que luego cuando ellos ya van del colegio y tengo la posibilidad de conversar con ellos y pues sí, dice, sí, teacher, estoy bien. So I still have the satisfaction of saying for those who went on to the university, and they come back and talk to me and say, yeah, it went okay. She has the satisfaction of having helped some. Si hablamos si hablamos de un estudio, diríamos, por ejemplo, de los chicos entre las edades jóvenes, 15, 16, 17 años, muchas veces hoy en día ya no tienen una proyección de vida que les impulse a tomar decisiones y decir, voy a estudiar. The challenge for the young people, 15, 16, 17-year-olds, is that they don't have any guiding motivation that pushes them. We're going to move forward. Termino el colegio y
voy a la universidad, pues voy a profesionalizarme y después optar por un empleo. No hay, no lo tienen, esa They don't- proyección. Muchos They de don't ellos. see a future. You go to school and then when you're done. And they don't see a future of going on to university and becoming more professional. Y así como, al inicio de mi intervención les decía, de que pues hay varios factores que influyen que un estudiante no puedan adquirir el aprendizaje que uno quiere transmitirles. There are a lot of factors that influence the process of deciding what to communicate and what they're going to receive. Y termino con algo que sería en el ámbito ya teológico, ¿no? En el que And I will finish in a theological context. hablo desde mi comunidad, mi iglesia. Pueden ser diferentes otros sectores, ¿no? No, a pesar de que somos quichuas, no todos somos iguales, ¿no? No todas las comunidades, no todas las personas que están en diferentes comunidades quichuas piensan igual que una cierta comunidad. In my church background, but this is not necessarily true of all Quichuas, but this is my church background. Por ejemplo, en un 85% de miembros de una iglesia 85% of the members of a church no tienen interés de conocer a profundidad la palabra de Dios. are not interested in deeply understanding or knowing God's word. Muchas veces se han acostumbrado a solamente asistir al culto o a los cultos dominicales They y just go to hasta- church or Sunday school. desafortunadamente un estudio lo están haciendo hoy en día es como para adquirir un título, mas no en realidad conocer a Dios o lo que Dios nos ha dejado a nosotros, sino es Now they're just trying to get a diploma or a degree, and they're not really interested in knowing God. They just want to have the piece of paper, el cartón. Muchos de los seminarios acá, al menos creo en Chimborazo, conozco una, creo que también algunas, tienen como que aval desde el CENESID, que se llama en Ecuador, quien avaliza el título como un profesional. There is a seminary in Chimborazo that evaluates and we would say in English, accredits program of study. Ya, hoy en día, acceder a una educación superior formal, de una instrucción formal, es un poquito difícil en Ecuador. Entonces, muchos de ellos están optando entrar a un seminario y pues, ¿con qué finalidad? De conseguir el título. Entonces, So they're just right now, it's difficult to get a higher education here in Ecuador. So a lot of them are just opting to get a diploma. sí, bueno, como les decía, termino de que no todos los sectores no somos iguales, a pesar de que somos We're not quichua. all alike, even though Yeah. we're Quechua. Ya, y muchas gracias. Todas las intervenciones de ustedes son muy esenciales, al menos para mí. Muchas gracias. Okay, can you see, thank you, Sandra. Gracias. Can you see from both ends something happening here? The students are looking for the title, the seminaries are looking for the degree, to have a degree to be prestigious. Si se puede ver lo que está pasando, los alumnos están estudiando para conseguir un título. Los seminarios son luchando para tener más credibilidad, pero lo que no veo es el aprendizaje como una prioridad. But learning is falling as a second priority. El aprendizaje es una prioridad segundo. Entonces, el nivel del aprendizaje está bajando. Y regresamos hasta lo que dijo Tom Stephen el otro encuentro. We're going back to what Tom said the last time we met. Si 80% de los alumnos en el mundo If 80% of the students in the world aprenden mejor por sistemas de la oralidad, learn better orally, ¿qué porción de seminarios
enfoque en un método oral. Quizás es inverse, ¿no? Much more than inverted. What would you say? Si la mayoría aprenden en forma oral, pero si la mayoría de la enseñanza es en forma escrita, entonces no encaja, se pasan y no entienden el uno ni el otro. So if 85% of learning is done orally, but only 15% of the teaching is done orally, then you have a great mismatch in the educational process. Y yo quería decir una cosa, Ross, perdón. Y vuelvo a insistir en la figura del teacher, porque si usted tiene una comunidad que aprende oral, The focus on the teacher, but if you have a community that learns orally, el teacher sabe cómo enseñarle oralmente a esa comunidad. Esa es una pregunta. does the teacher know how to teach that community orally? Es que por lo que estamos aquí. That's the purpose of this gathering Sí. here. Por eso es que, digamos, yo creo que ningún seminario hoy comprende lo que es no solo la oralidad, sino la enseñanza en contextos orales. There isn't a single seminary today that understands not only what orality is, but how to teach in an oral context. Okay, tengo una pregunta para ti, Luis. Si las universidades son los más educados, tienen lo más sabiduría, If the universities are the wisest and the best and the brightest, y los libros son escritos, and the books are written, y hay maestros que están And the- enseñando esto, and the teachers are teaching this, creo que es por falta de conocimiento. Es que la tesis doctoral de Prout es muy interesante porque responde esa pregunta. Cuando esta persona hace una evaluación de IMINTS en Missouri, él se pregunta, ella es una mujer, ella se pregunta por qué el fracaso, y la respuesta la dieron los profesores. Prout's Sí, Robert. dissertation, un segundito. Prout's dissertation addresses precisely this issue. She's saying, if we know the right thing to do, why don't we do it? Y la Ok. respuesta de los profesores es que nosotros enseñamos como fuimos enseñados. Nos sentimos professor's cómodos answer- así. The professors answer by saying, we teach the way we were taught. Y esta respuesta es suficiente. No, Is, No. is that answer good enough? No, No. Is it- no. Yo Entonces- creo, perdóname, yo creo que todavía la academia no se ha dado cuenta de que la educación tradicional no funciona en contextos orales. ¿Y por qué? La educación tradicional Right. The traditional education no se ha dado cuenta, no ha hasn't visto taken into realized account- que hasn't ese realized modelo no funciona that model doesn't work en contextos orales. in oral context. Yo el otro día hablando con Roberto de esto, le I was dije, talking to, the other day with Roberto, with me, ¿cómo explicarle a una comunidad oral how do I explain to an oral community las palabras de Cristo, por ejemplo, de the words of Jesus, for example? es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to get into heaven. Si en la comunidad uno no sabemos qué es un camello, si en la Because comunidad, in our community, we don't know what a camel is. si no sabemos qué es una aguja, We don't know what a needle is. y si no sabemos qué es ser rico, And we don't know what it means to be rich. y eso es oral, eso es oralidad. This is orality. Sí, pero voy a presionarte, Luis, un poco más fuerte. Estamos Dale. hablando de 80% del mundo, no solo de un
pueblo eslavo que solo oral. We're talking Sí. about 80% of the world, not just an isolated oral community. En la tesis de Kum-Yu Lee, James Slack dice que 80% de la población es oral en el mundo. Yeah. In this dissertation, it says that 80% of the people in the world are oral. Okay. Y Pero nosotros, eso no significa, perdóname, eso no significa que lo que él llama literate no sean orales tampoco. Porque nosotros no podemos decir que ese 20% de literates no son orales. We can't say that 20% of literates is not oral. I have a question for yeah, para David. Pero usted en Ecuador ve que, bueno, todavía yo tampoco estoy claro más o menos de lo que se trata, pero quisiera preguntarle algo. ¿Usted cree que nosotros o las personas que queremos estudiar en un seminario debemos tener una formación formal, una instrucción haber tenido una instrucción formal antes de ingresar a un seminario teológico? okay. She's asking that for those of us in Ecuador who studied, who grew up in an oral context, do we need to have a formal preparation in order to go into seminary? Sandra, es el alumno debe cambiar su cultura para estudiar en un seminario, o el seminario debe cambiar su formato para capacitar al alumno. And what I'm saying, Thomas, does the student have to change their culture to study in seminary, or should the seminary change its way of teaching to teach to a different culture to the student? Esto es. Y otra pregunta encima de esa, ¿cuál sería? ¿Estamos hablando de eso o debe ser los dos? Which are we speaking of? Los seminarios que yo han visto ocupan currículos occidentales con maestros. Quechua seminaries I've been observing are using Western curriculums with Quechua teachers. Pero los maestros no le captan el currículo. The teachers don't understand the curriculum porque es otro contexto. It's because the teachers don't grasp the curriculum because the curriculum isn't in their orientation. Pero la pregunta de Sandra era si ella debe estudiar formalmente para entender mejor los estudios teológicos. Me parece. ¿Así es, Sandra? ¿Es su pregunta para Ya, sí, decía si es que de pronto, digamos, si yo quiero entrar a un seminario, debo tener una formación formal, es decir, debo haber cursado la universidad, haber terminado la universidad de estudios formales, que se llama, y eso, y tener como que ya una formación que me ayude a interpretar, perdón, entender la Biblia. Esa era la pregunta. Yeah. So she's saying that is the formal that before going to seminary, should I get a formal education in Spanish so I can study better and understand better? Will help me learn better in the seminary. More or less. Y lo que yo iba a decir o preguntar o comentar mejor, what I was going to say or comment on, pues tenemos es complicado por lo que Roberto dijo, es que enseñarles en la manera que es más fácil aprender, pero también a la vez prepararles también a esta parte del mundo más grande. Creo que vale la pena hacer los dos. Y eso no es la contesta de tu pregunta. Pero es parte. So, like we're saying, if you teach the way that they can learn well, and you don't teach them also the other steps to learn, I'll say in the Western way, then you limit the ability to connect with the other greater learning possibilities that the Western world can offer. So it seems to me
that you have to do both. So you would, and that, I think that's what Robert is trying to mention as part of the complexity of the cross-cultural teaching situation. So it may depend on the purpose of the person studying or with their goals. Sí. Sandra, dije que puede Sí. ser que depende en las, how do you say the goals? Las Metas. metas del estudiante. Si quiere también estar parte más del aprendizaje del mundo, porque ahora tenemos todo así, o en la meta del Western Learning, del oeste, ¿no? O si quiere aprender no más por eso. Y yo personalmente diría a ti, porque hemos conversado mucho de esto, que tienen que aprender más de su propia gramática. So I was telling Ross and I were talking, and I'm like, they need to understand the grammar. Like someone can help with the grammar, the Quichua grammar, take it apart a little bit. Si puede entender Quichua también, porque es la habla. So I was saying that, and then you can relate it. Se puede relacionar al otro paso de lo que está haciendo. Yo eduqué a mis hijos completamente, hasta el kinder, hasta el fin. She's taught our kids in homeschool all the way from kindergarten through high school. Y yo muchas veces dije a David para enseñar a la indígena, tal, porque la manera de pensar y razonar era más concreta. So many times she's trying to tell me, as she's teaching our kids, that I need to be more concrete in my teaching with the Quechua people. Y les dije ejemplos y She gave salieron. examples. Y salieron esas cosas. Entonces, tiene que pensar de una manera diferente. Para mí es lógico, claro y todo, pero todo el mundo no tanto. Pero estoy aprendiendo mucho más en esta ocasión. Entonces, yo diría, Sandra, que sí, pero no sé si tiene que ser formal, pero tal vez, I'm saying like, maybe they don't have to be formal classes like todos los cursos, pero sí unas cosas más para aprender sobre la gramática. ¿Cómo es en Quichua? Porque Quichua es mucho diferente que español o inglés, ¿no? Entonces, so Quichua is very different from Spanish or English, but it can be taken apart enough to understand, to help. You can at least start someplace with the basics of that. So, no sé si me capté, Sandra. Por eso creo que y estoy santísimo feliz que estás aquí. Very happy that you're here. Porque dije, David, ¿cuántas veces Because tienes you told que me many times conversar con las personas You que have ya están involucradas en la you educación? have to talk to people who are involved in education, Porque en mi experiencia he visto la diferencia en la manera de enseñar. because by experience I've seen difference in the way people teach. Por educar a mis hijos y mis To amigas teach my kids, profesoras and en to las teach my escuelas. friends who are professors in the schools. Pero es como no se juntan, But it's like they don't come no together. se conversan. ¿Está de La acuerdo parte conmigo? que no estamos tomando en cuenta, the part we're not taking into account, is lo que quieren el alumno, is what the student wants. Estamos mirando lo que es mejor para aprendizaje. We're looking at what's best for learning. No estamos preguntando al alumno qué quiere. We're not asking the student what they want. Entrar el mundo en la globalización. The student wants to enter a global society. Y el alumno no quiere quedar a veces en su cultura mismo. The student doesn't necessarily want to stay in their culture. Pero una de las razones, there's a lot of reasons, but one of the reasons es porque la oportunidad económica, the economic opportunity, y quiere ver esto en la sociedad. He wants to raise in status in his society. Y cuando cambiamos la forma de educación, when we change our educational form, ellos en mi experiencia, mis alumnos, in my experience, my students, they don't consider mis métodos, my methods, como educación, as education. This is real education because that's what society recognizes. Es un problema de quién decide qué es mejor. It's a problem of who's to say what's better. Es un problema porque
podemos ver que no está captando. It's a problem because we can see that they're not learning, por lo menos lo que debe ser, at least the way they should be learning. Y los motivos internos no son puros. The internal motives aren't necessarily pure por la razón que quieren educación, for the reason that they want to be educated. Creo que también falta en Ecuador alguien que está dando la razón para estudiar. Entonces, no hay muchos buenos ejemplos de pastores, líderes transformados en Cristo viviendo en una vida que una persona puede decir, y eso yo quiero aprender esto. There aren't good examples where Ecuadorian pastors are leading by example. I am demonstrating it, I am showing it, I am modeling why you need to learn this so that you can live like I do. A través de cada lenguaje es la cultura. Y la misma razón que yo lucho a aprender Quichua es para aprender cómo piensa. Behind every language is a culture, and the same reason I'm trying to study the heart language of the Quichua is to understand how they think. Hay mucho división y fragmentación en asuntos teológicos, especialmente en el campo indígena. There's a lot of fragmentation and division Quichua people theologically. Y estos, cuando aplican el exégesis en la forma contextual lingüística, and when you enter the linguistic context, not todos de los problemas teológicos of the theological problems, pero muchos que está encontrando en Ecuador, but many of what they're finding in Ecuador can be resolved with a more clear understanding. Puede ser resolvado con una mejor understanding, un mejor entendimiento of the Word of God, de la palabra de Dios. Y la historia hasta ahora, the history up to today, con todo la enseñanza teológica, with all the theological education que Ecuador tenía, that Ecuador has had, no han logrado, haven't reached the point de resolver, to resolve, ni entender or understand accurately, claramente, de la palabra, of the word. Los asuntos educativos que queremos aislar, que es importante, creo, es si estamos hablando de filosofía de education. So one of the major issues, are we talking about the philosophy of education? Right. Estamos hablando de los métodos de capacitar, su historia de su formación, de su capacitación. Or are we just getting stuck in the rut of, I talk this way, I teach this way? ¿Por qué no empezamos a capacitar en otra manera? So why don't we start teaching in another way? Para hacer esto, to do that, tenemos que enseñar maestros. We need to train teachers. ¿Por qué no enseñamos en dos maneras? Para dar una patrón que ellos pueden seguir cuando está lanzado en el ministerio. So why can't we teach them two ways to give them a pattern or an example to teach differently in the future? Hace, no sé, algunos años estuve con David aprendiendo, ¿se acuerda? Entonces, nunca lo he olvidado. Fue la primera vez que leí, no sé, no recuerdo cuántas veces nos dijo que debemos leerlo. Primera de Juan. Nos mandó a leer, no me acuerdo, varias veces, y fue la primera vez que lo hice y jamás lo he olvidado. Y esto, por ejemplo, fue poco tiempo, un corto tiempo que lo hicimos, aprendimos, y lo he podido transmitir acá en la iglesia con mis hermanos, decir de que cuán importante es la lectura de un solo libro y varias veces, e incluso usted nos había dicho que debemos transcribir todo el libro, que era una de las maneras también, pero la parte de la lectura fue fundamental, ha sido fundamental para mí. Entonces, por ejemplo,
ahí, en este corto tiempo, David lo dio un plus de que nunca lo había recibido antes. Entonces, con esta investigación que David está haciendo, y justamente de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra etnia que es quichohablante, que somos quichohablantes, pues creo que sería maravilloso en cuanto tenga y que él pueda contribuir para nuestro aprendizaje, será muy, muy ventajoso, y pues yo me uno ya a ser la primera estudiante. Sí. She remembers many years ago, Russ told her to read First John multiple times, read it over and over and over and over again. And she'd never read any book over and over and over again. And that process internalized it in her. And now she was able to see the value of sharing something that had become a part of her. And it wasn't just an exercise, but an academic exercise, but it had become a part of her. Mucha investigación de los quichos le ha transmitido. Sí. Agradezco su paciencia entre idiomas. Thank you for your Appreciate your patience. patience with the alternation in between languages. Cómo se está dependiente, esperando la voluntad de Dios hacer estos cambios de corazones y la transformación en todo. Entonces, voy a orar y we're going to pray. We think that, we'll put this in God's hands for tonight.